Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. Como le decía, se han generado, basándonos en este periodo de pandemia, se han generado, o el Estado ha generado varias o un montón de normativas, entre las cuales está el modelo de gestión documental. Y en la pandemia se dieron varios decretos. Uno de estos decretos es esta normativa, esta ley que están viendo en pantalla, la ley número 31170. La ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas. O sea, ya por ley se obligaba a no utilizar mesas de partes físicas, sino a usar mesas de partes digitales, que nosotros le podemos llamar mesas de partes virtuales. Inclusive a notificar al usuario, o sea, mediante su correo electrónico, notificarle sobre la aceptación del documento y que inclusive el usuario pueda hacerle un seguimiento a su trámite. La ley de gobierno digital que se publicó en el 2019 indicaba que toda entidad pública debería tener un comité de gobierno digital. ¿Quiénes se conformaban este comité de gobierno digital? Lo conformaba el personal de tecnología informática, lo conformaba el personal de gestión documental, llámese archivo, trámite documentario, etc. Lo conformaba el personal de recursos humanos, el encargado de seguridad informática, el abogado del representante legal de la empresa, el abogado del representante legal, y también la cabeza de la institución, o quien haga sus veces, el gerente, el presidente, etc. ¿Cuál era el encargo que iba a tener este comité, o que tiene este comité de gobierno digital? Se encarga, o debe encargarse, de revisar la seguridad de toda la información que se genere en la institución. ¿Cómo así? Pues que no haya pérdida, por ejemplo, que a lo mejor el disco duro se quemó, la información se perdió, no. Para eso está el Comité de Gobierno Digital. Tiene que estar dedicándose a revisar la seguridad de la información. O sea, que no haya pérdida, que no haya transferencia, siempre comía transferencia. ¿Cómo así? Pues que no haya un pirata por ahí que coge esa información, la saque y la entregue a otra institución o con otros fines. Usted sabe que toda entidad, especialmente las entidades públicas, tienen una información que afecta o que es importante para ellos y que evitan que se filtre, especialmente a medios periodísticos. Entonces, para eso también el Comité de Gobierno Digital debe tratar de ver parte de que no haya pérdidas, que no haya ni transferencia ni filtración de la información. También debía encargarse de aprobar y desarrollar las decisiones inherentes a lo que mencionaba el modelo de gestión documental. En otras palabras, eran los responsables de que se aplicara de manera eficiente el modelo de gestión documental. El reglamento de la Ley de Gobierno Digital salió el 2021. La Ley de Gobierno Digital salió el 2019 y su reglamento fue enunciado el 2021. Yo les recomendaría que busquen en internet la Ley de Gobierno Digital y que busque también el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. ¿Por qué? Porque eso les va a servir
O sea, tiene bastante información, ustedes leyéndolo se van a dar cuenta o van a tener bastante concepto, van a tomar noción de lo que es la seguridad de la información. O sea, ahí se encuentra o se incluye todo lo que es o cómo debe hacerse la seguridad de la información de la entidad. Tiene lo referente a la mesa de partes virtual, cómo es el proceso, etcétera, la instalación. Tiene información sobre las notificaciones electrónicas al usuario sobre el estado de su trámite. Indica también quiénes son los responsables, quiénes serán asesores técnicos, etcétera, en la institución para aplicar el modelo de gestión de proyectos. Luego de publicarse el reglamento de la ley de gobierno digital, salió también una pequeña precisión que viene a ser esta ley 31170. Como dice ahí, es la ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas. En otras palabras, si el reglamento de la ley de gobierno digital nos indica que debe implementarse mesas de partes digitales y buzones electrónicos para facilitar el trámite al ciudadano y aparte para poder reducir riesgos, ahora especialmente con esto de la pandemia, que ya había pasado, pero escucho por ahí que nuevamente hay cierto rebrote. Entonces, la ley de gobierno digital nos indicaba que debía implementarse mesas de partes digitales y buzones electrónicos, pero esta ley 31170 nos indica cómo se debe hacer, qué se debe tener en consideración. Es por esa razón que yo les recomiendo que vean, aparte de la ley de gobierno digital, que vean el reglamento y esta ley 31170 que encuentran también en internet, que es bastante corta, debe ser de unos 10 o 11 páginas. ¿Cuál era el objetivo o cuál es el objetivo de esta ley 31170? Su objetivo es impulsar la aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones en toda la administración pública. ¿Para qué? Para transformar digitalmente los procesos, servicios y procedimientos administrativos. O sea, el objetivo de esta ley es ya definitivamente cambiar a todo lo que es digital, a todo lo que es virtual. ¿A quiénes afecta o a quiénes alcanza esta ley? Su alcance es de aplicación a todas las entidades públicas del Estado. O sea, toda entidad que representa el Estado, toda entidad pública debe adecuarse a esta ley. Así sea autoridad autónoma, pertenece al Estado, debe adecuarse a esta ley. Gobierno regional debe adecuarse a esta ley. Municipalidades, provinciales, distritales, debe adecuarse a la ley. Toda entidad pública debe adecuarse a la ley 31170. ¿Y cuál era su plazo para su implementación? Pues era de 12 meses, que más o menos ha caducado entre marzo o abril de este año. Por eso les decía, a la fecha, todas las instituciones públicas deberían, de lo ideal, deberían ya estar con lo que es lo que le llaman el gobierno digital, o sea, con lo que es el servicio virtual. Pero no sé cuánto tiempo todavía tendremos que esperar para que realmente se pueda implementar al 100%. ¿Qué considera esta ley o qué hay que considerar siguiendo esta ley 31170? Esta ley 31170 considera para la entidad lo siguiente: que haya servicios digitales de mesa de partes digital y notificación electrónica. O sea, prácticamente desaparece lo que es la mesa de partes física. Considera que el servicio de mesa de partes digital se implemente dentro del alcance de la sede digital para cumplir con la funcionalidad de recibir documentos electrónicos. O sea, debe adaptarse para hacerlo virtualmente. Considera que el servicio de notificaciones electrónicas se implemente a través de casillas electrónicas.
lo que nos dice en esta diapositiva, ojo, no confundamos mesa de partes con correo electrónico. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de pandemia, incluso un poco antes, hay instituciones que te pedían que presentaras tu expediente, tus documentos, tu solicitud, mediante un correo electrónico. Por ejemplo, decir, municipalidad, que no es esa, pero valga como ejemplo, municipalidad Piura, ponían mesa de partes MPP, o sea, mesa de partes MPP, @gmail.com. Entonces, tenías que presentar tu expediente mediante ese correo. Tus documentos tenías que escanearlos, un poco trabajoso. Para nosotros no, porque manejamos lo que es escaneos y todo eso. Pero imagínense un poblador de la sierra, de las alturas, no hablemos de Pacaipampa, de Faique, porque esos son zonas que ya están prácticamente urbanas. Hablemos de los caseríos, de las zonas más alejadas. Imagínate, ¿qué vas a ver esa persona de tener que escanear? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llevarle a alguien que le escanee. ¿Y qué le va a afectar? Económicamente, porque va a tener que pagar. Cada escaneo creo que cuesta 50 centavos o un sol. Entonces, imagínense todo lo engorroso y lo problemático para las personas, para el usuario. Entonces te pedían, como les decía, te pedía la institución que presentes vía correo electrónico. Pero esto de correo electrónico es un híbrido. ¿Por qué? Porque es parte virtual, o sea, el momento que tú envías electrónicamente, digitalmente por correo, envías tus documentos, pero ¿quién recepcionaba ese correo electrónico? Una persona encargada. Entonces esa persona revisaba al empezar el día el correo electrónico con el que estaban trabajando y veía, fulano mandó documentos, entonces los descargaba, inclusive los imprimía, y les empezaba a dar un trámite físico. Los imprimía y lo pasaba al área correspondiente, etc. Era un procedimiento híbrido. Pero eso no significa que esa era una mesa de parte virtual. La mesa de parte virtual, nos adelantamos un poquito a este tema, la mesa de parte virtual debe incluir que tú puedas enviar tus documentos electrónicamente y que le puedas hacer seguimiento a ese trámite, saber en qué parte está, si tuvo alguna observación, etc. Este método de correo electrónico no permite, o sea, no nos permite hacer eso. Asimismo, ¿qué otra cosa incluía la ley que estábamos conversando, la 31.170? La validación incluía la validación, o explica la validación de funcionarios y servidores que tendrían a cargo en la entidad para poder darle validez legal al documento electrónico. Entonces, ¿qué tienen que hacer las entidades? Pues las entidades tienen que validar la identidad de los funcionarios y servidores que van a firmar digitalmente los documentos de los actos administrativos generales. ¿Por qué? Porque un papel, un documento sin firma no tiene validez. Ahora, si se está evitando que todo el proceso sea físico, entonces se tiene que utilizar firma digital. ¿Quién va a firmar? Pues la entidad tiene que autorizar a ciertos funcionarios o a ciertos servidores para que puedan firmar digitalmente. Entonces, y esta validación, ¿quién es el que se encarga de firmar? Pues generalmente es la persona encargada del área. Normalmente la persona encargada del área. ¿Qué otra cosa incluía esta ley 31.170?
incluía la información digital. ¿Qué significaba? Que el documento electrónico que era firmado o es firmado digitalmente por el funcionario o servidor público que está obligado a presentar dicha información en todos los actos de los trámites administrativos aprobados por cada entidad pública. O sea, esto es lo que le da el valor legal, el valor jurídico al documento electrónico. En el caso de personas naturales, porque estamos hablando de personas jurídicas, instituciones públicas, pero personas jurídicas. ¿Qué pasa si yo como persona natural quiero presentar esto? ¿Cómo valido mi firma digital? Pues el documento nacional de identidad electrónico está adaptado de tal manera que en su chip, sabemos que tienen un chip, cada documento nacional de identidad electrónica en su chip, hay un certificado digital que valida tu firma. Con tu documento, con tu DNI electrónico, puedes firmar digitalmente, y con tu documento nacional de identidad puedes validar que esa firma digital es auténtica, es válida. Y en lo que es jurídicamente, ¿cómo se obtiene esa firma digital? Pues se obtiene por medio de RENIEC. Hasta el 2019, si no recuerdo mal, no, 2020 me parece, RENIEC, este certificado digital, le llaman así, certificado digital, que valida la firma digital del funcionario, lo daba gratuitamente. Si no recuerdo mal, fue hasta agosto del 2020, me parece. Después de esa fecha, ya lo están cobrando, pero cobran poco, 8.20, 8.30 o algo así, por ahí un precio cercano. Pero lo hace RENIEC. Con RENIEC se puede tramitar el certificado digital que valida la firma digital. ¿Y qué es la firma digital? O como enunciaba la ley 31770 a la firma digital, pues decía que las entidades debían implementar la firma digital de manera obligatoria y adecuar toda la normatividad interna para aceptar que esa firma digital pues se usara y se fuera válida. Al término del plazo de implementación, fue pues en diciembre del año pasado, las entidades de la administración pública deberían, o sea, a partir de esa fecha, las entidades públicas deben intercambiar documentos electrónicos entre ellas solo si tienen firma digital. O sea, para que pueda haber esta interoperabilidad entre las instituciones, sí o sí cada institución, para poder transferir o compartir documentos con la otra, debe tener sus encargados de firmar y encargados de personas autorizadas, y solo deben hacerlo con firma digital. No tiene la firma digital, no es válido. Así de simple. Y le repito, el RENIEC es el que facilita estos certificados digitales. ¿Cuáles podemos asumir como disposiciones complementarias finales de esta ley 31170? Pues como disposición complementaria tenía la transformación digital de los procedimientos administrativos. Sí o sí, todo procedimiento administrativo, todos, tienen que transformarse. ¿Para qué? Para poder utilizar el documento electrónico, para poder utilizar la firma digital. O sea, todo debe ser digital. ¿Qué otra disposición complementaria tenía? Pues la fiscalización. Iban aunque en este momento no lo hacen, pero en cualquier momento van a iniciar la fiscalización de las entidades que estén utilizando para poder cumplir con lo que llaman gobierno digital, que estén utilizando este proceso de digitalización. Asimismo, por medio de esta ley se presentaba un informe al Congreso de las cabezas de las instituciones a nivel nacional
en la cual indicaban el avance que tenían hasta esa fecha, en la cual indicaban posibles contratiempos, posibles coyunturas que podría haber y tratar de solucionarlo. Y también incluía como instrucción complementaria final que la no implementación de los servicios de mesas de partes digitales y de notificación electrónica constituía una falta de carácter disciplinario. O sea, la institución que no ha implementado los servicios de mesa de parte digital y notificación electrónica se le puede sancionar. Como le repito, hasta el momento no hay fiscalización, pero en cualquier momento van a empezar a iniciar. Y ahí sí van a haber bastantes instituciones públicas que van a ser sancionadas. ¿Por qué? Porque a pesar que se les exige, algunas pues no le toman mucha importancia. Había una disposición complementaria transitoria en esta ley, que decía que mientras se mantenía el estado de emergencia y restricciones de movilidad por la pandemia, las entidades que no dispongan de mesa de parte digital antes de que venciera el plazo de implementación, a eso se refiere, podrían utilizar la plataforma integral de solicitudes digitales del Estado peruano, la plataforma Facilita Perú, para la implementación de su mesa de parte. Yo les digo, personalmente yo he utilizado la plataforma Facilita Perú con gobierno regional, con municipalidades que no tienen ese parte digital. Bueno, hace un par de meses no tenían todavía su mesa parte digital. El gobierno les daba esa facilidad de que tú entras a Facilita Perú y buscas la institución con la que te quieres comunicar o con la que quieres hacer el trámite, buscas y te sale los datos a llenar. Envías, claro está, como PDF, si no recuerdo mal, que lo aceptan solo como PDF. Envías tus archivos, tus anexos, y esa plataforma Facilita Perú lo enviaba, o sea, se encargaba de enviarlo al destinatario que tú habías elegido. Y sí, excelente resultado. ¿Por qué? Porque yo lo enviaba y más o menos a los 20 minutos obtenía el cargo de recepción. O sea, obtenía que ya había sido por parte de la municipalidad. Me lo enviaban como correo electrónico, que habían ellos recepcionado la solicitud y el expediente. O sea que bastante efectiva esta plataforma Facilita. En otras palabras, el gobierno a las instituciones públicas les ha dado toda la facilidad. Si alguien decía no tengo presupuesto, pues para eso le ponía a su servicio Facilita Perú. Entonces, ¿por qué se han quedado? Pues algunas instituciones se han quedado, a veces, como les vuelvo a repetir, por la ineptitud de los funcionarios, porque a quien le corresponde por lo menos tratar de que en la entidad se implemente lo que es la mesa de parte digital, pues no les interesa. Y seamos sinceros, en todo gobierno, sea nacional, sea regional, sea local, ellos luchan por llegar al poder. Como dicen, su carrera es el tiempo de elecciones. Luchan, se esfuerzan, pero una vez que llegan al poder, ya para ellos terminó ahí su batalla. Una vez que llegan al poder, lo único que hacen es esperar que pasen los 4 o 5 años para irse, cuando más bien debería ser al revés. Deberían tener un plan de gobierno, tratar de luchar para llegar a ser gobierno, y una vez ahí recién empieza realmente la batalla. Ahí empezar a poner en plan de gobierno, hacerlo efectivo, realizarlo. No lo hacen. Por esa razón que tenemos atraso en muchas cosas, hasta en esto, algo tan sencillo. Colombia, por ejemplo,
Colombia, incluso España, nos llevan ventaja, pero por no decir de años luz respecto a lo nuestro. Ojalá que empiecen a ponerse las pilas y se empiece a correr, porque no se está corriendo con esta ley, con este proceso. Veamos lo que es el trámite documentario en sí, la recepción de los documentos y qué nos conlleva esto o qué relación tiene esto con la atención al ciudadano. Inicialmente veamos cómo era antes la mesa de partes. La mesa de partes presencial constaba de dos etapas, el front office y el back office. El front office son los módulos a través de los cuales los servidores, los encargados de la mesa de partes atendían al ciudadano. En este módulo estaba incluido, aparte de la recepción de documentos, estaba incluido lo que era asistencia en trámites virtuales. Aquí le llamamos a la asistencia al área de orientación, al área de informes. Porque había un escritorio, el encargado de mesa de partes, y había una oficina donde decía informes u orientación al ciudadano. Entonces, todas esas dos cosas, tres cosas, es lo que llamamos la etapa front office en la mesa de partes presencial. ¿Y en qué consistía el back office? En la parte del canal de atención que no está en contacto con el usuario y que es la encargada de evaluar el expediente, de evaluar los trámites, de presentar, o sea, de dar el verdadero servicio. Si nosotros analizamos estos dos conceptos, nos damos cuenta que el verdadero servicio está en el back office. A veces llegaba un usuario, entregaba la documentación, la señorita o la persona que atendía, muy amable, sonriente, educada, lo atendía, incluso le preguntaba, le daba alguna respuesta, etc. Entonces decía, excelente servicio. No, eso no era servicio. Eso no era servicio. El servicio viene después, cuando esa señorita coge y empieza a correr el papel. Cuando empieza el trámite del papel, ahí empieza el servicio. Entonces regresaba el ciudadano, le habían dicho venga dentro de 3 días, regresaba y resulta que pues nadie le daba razón. Decía, qué pésimo servicio. Ahí sí, qué pésimo servicio. ¿Por qué? Porque el servicio lo da, o sea, quien tiene que dar la respuesta. En otras palabras, el área que tenía que darle solución al inconveniente, al problema o a la consulta que tenía que hacer. Entonces, que nos quede bien claro el front office y el back office. ¿Quién da el verdadero servicio? Back office, o sea, los que están detrás, las áreas, o sea, el recorrido interno que va a ser el documento de tu trámite. Con la pandemia, esta mesa de partes presencial incluía, como está en la imagen, o había una persona encargada que iba guiando, por decirlo así, a los usuarios. Los usuarios tenían que formar cola, una fila en la cual se indicaba en algunas instituciones que tenían que estar a 1 metro de distancia, otras decían a 1,5 metros, otras decían a 2 metros. Bueno, pero sí se sabía que mínimo era 1 metro de distancia. Ahora ya quedaba a criterio de la institución, se lo ponía a 1,5 metros. Entraba, ese es el punto 1. A quien le tocaba el turno pasaba al punto 2, ya ingresaba a la sede, al local. Había un encargado ahí con toda la implementación, porque la ley lo exigía, con su mascarilla, incluso guantes, su medidor de temperatura, etc. Y le medía la temperatura a la persona, sin tocarla, o sea, con un dispositivo que le ponía unos cuantos centímetros de distancia en la frente y medía la temperatura. Entonces, si es que
esa temperatura era mayor de 37,5, 38 grados, se le sugería a la persona que se retirara y más bien que se acercara a un centro de salud, si es que tenía fiebre, porque eso ya era tener fiebre. Si su temperatura era aproximada a 37,5, que es la normal, entonces se le hacía pasar al punto 3, la persona, el usuario, había un pediluvio, limpiaba la suela de sus zapatos, los desinfectaba. Una vez hecho eso, pasaba al punto 4, a veces había dentro, después del pediluvio, había una persona que le indicaba al usuario a qué ventanilla o a qué área tenía que ir, le echaba alcohol en las manos y el usuario llegaba al punto 5, donde volvía a formar cola a la misma distancia que anteriormente, 1 metro y medio. Así se ha estado trabajando al inicio, cuando se restableció la atención en el tiempo de pandemia. ¿Qué pasaba con la imagen anterior? O sea, ¿qué pasaba si sabíamos que en esta pandemia por el COVID había ciertas personas en riesgo de poderse contagiar más rápidamente, más fácilmente? ¿Quiénes eran? Eran los mayores de 60 años, las personas que vivían en casas de reposo, ancianos, personas con condiciones médicas preexistentes en las cuales estaba enfermedad pulmonar crónica, que era desgraciadamente fatal, personas que tenían enfermedades cardíacas, personas que estaban inmunocomprometidas, o sea, el caso de que estaban en tratamiento de cáncer, que tenían algún trasplante, o sea, un órgano trasplantado, personas que tenían VIH no controlado, personas que usaban por prescripción médica, usaban corticoides, etc. También estaban como personas bastante afectadas, las que tenían obesidad severa, las que tenían diabetes, las que tenían enfermedades renales crónicas o enfermedades hepáticas, entre otros. Entonces, ¿qué tenían que hacer estas personas? ¿Cómo hacían sus trámites? Se les empezó a recomendar, el gobierno empezó a recomendar que estas personas realizaran sus trámites a través de un apoderado, con la finalidad de que evitaran el contagio. ¿Y cuál era la base o sobre el documento que tenía, que ese apoderado podía realizar el trámite? Pues se le otorgaba, o tenían que otorgarle una carta poder simple. Una carta poder simple, entonces autorizando a esa persona que podía hacer ese trámite. O sea, hasta ese punto se llegó para evitar lo que era el contagio. En el caso de Mese Party virtual, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Es el cambio definitivo de la Mese Party física, cambio definitivo a lo como que dice la Mese Party del futuro por el momento, es la Mese Party virtual. Una de sus ventajas es que se puede realizar desde su casa, desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tenga conexión a internet. Puede ser desde una PC, una laptop, desde el celular, desde una tablet, etc. Esa es la facilidad. La Mese Party virtual de la mayoría de entidades ponía un horario de atención, decía de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 o 17 horas. Y todavía te ponían, o te ponen cuando tú ingresas, te ponen la indicación que los documentos que se presentan en días inhábiles, feriados y domingos, sábados, o después de la hora que vencía de lunes a viernes, de la hora límite, en este caso 16:30 horas, serán considerados recibidos el día siguiente hábil. Entonces, incluso te daban esa información. Pero ¿qué estaba pasando? ¿O qué pasaba? Que
algo, como les digo, no todos tienen la misma facilidad en el uso de herramientas digitales. Entonces, ciertas personas entraban o entran a la mesa de parte virtual, envían y el cargo, que también lo tienen que hacer de manera virtual, el cargo, la institución demora un tiempo en enviártelo como recepcionado de tu expediente. ¿Por qué? Por lógica, porque cuando tú envías tu expediente, ese expediente va a llegar para entrar al sistema de la institución y va a llevar un plazo de 5 o 6 minutos para que te envíen el cargo. Entonces, pero había gente o hay gente que a veces impaciente, entonces ¿qué hacía? Mandaba y como no pasaba un minuto y no recibía cargo 2 minutos, volvía, pensaba que no había llegado, que a lo mejor había cometido algún error, volvía a enviar el expediente. Y así sucesivamente. A veces lo enviaba 4, 5 veces, 3 veces, hasta que le daba el cargo y decía, ya, por fin entró. ¿Qué estaba originando esto? Pues estaba originando que se vaya incrementando la cantidad de expedientes recibidos y, lo que es peor, repetidos. 3, 4 veces. Y más aún, hay personas que, como decía, documentos presentados después del plazo de 16 horas 30 o en días inhábiles son considerados recibidos el día hábil siguiente. Presentaban, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, su documento. Ellos pensaban que al día siguiente les iban a atender con el número 1. No es así. ¿Por qué? Porque al día siguiente, a las 8:30 que abren la mesa de parte virtual, empiezan a llegar los documentos de ese día, más los que han llegado del día anterior a deshora, o sea, después de las 16:30, que se ha ido acumulando. ¿Cuál ha sido la solución o pues que se le sugería a la institución? Pues hiciera lo siguiente, que formara un grupo o un turno, de tal manera que, mientras que el turno normal empezaba a recepcionar y a darle trámite al expediente que llegaba a la hora y en ese día, el otro grupo, llamémosle así, grupo auxiliar, empezara a darle trámite a los expedientes que habían llegado a deshora el día anterior. Y así se iba avanzando. ¿Por qué? Porque se supone que lo que se quería lograr es que el usuario tenga el mejor servicio. Entonces, si no hay ese grupo auxiliar y yo presento a las 17 horas y espero que al día siguiente, 8:30, abren 8:30, empiezan a atender, entonces 8:35 debo tener mi cargo de recepción y no me llega. O sea, se hacía todo un problema. Por eso se empezó a sugerir que existieran grupos auxiliares para poder darle el trámite respectivo a los documentos a la hora que habían entrado o a deshora. Acá tenemos más o menos modelos de examen financiero también, pero nosotros hemos hecho trámite, imagino que habremos visto cómo es al momento que ingresamos a la página de mesa de parte virtual de la institución. Nos piden los datos, documento de identidad, nos dan un código, o sea, un código que tenemos que agregar para ver que realmente la persona que está haciendo el trámite sea una persona, no un robot, o etcétera. Asimismo, nos piden a veces, sí o sí nos piden el número de DNI, pero a veces pedían ciertos otros datos que llenásemos un formulario. Una vez que se llenaba ese formulario, entonces nos enviaban una verificación de registro, en la cual nos enviaban un código CAPTCHA para que nosotros ingresáramos y en base a eso demostráramos que no éramos integros. Después de que verificaban que sí, que realmente era una persona real, nos mandaban un mensaje en el cual decía su expediente ha sido registrado. Nos ponían el número de registro para que hiciéramos seguimiento
nos ponían la hora de recepción, día y hora de recepción. Como les dije inicialmente, este código que nos daban de recepción nos ayudaba o nos ayuda a hacer el trámite respectivo. ¿Por qué? Porque en la Maese Parte Virtual hay un apartado en la cual te permite ingresar el número de código con el que te han seleccionado el documento y ver en qué situación, en qué estado está el trámite. Está como sale a veces que dice en trámite, quiere decir que está corriendo, o te sale observado y te indica qué observación tiene para que tú puedas corregir, o te puede decir terminado o finalizado, en la cual te indica de que ya se le dio trámite, ya terminó el trámite, y más bien te envían por correo electrónico generalmente la respuesta a lo que Como le dije también al inicio, algunas instituciones en vez de Maese Parte virtuales adaptaron un correo electrónico, pero no es lo mismo que la Maese Parte virtual. Y el correo electrónico aparte tiene una gran desventaja, que no te permite o no le permite al usuario hacer seguimiento a su trámite. No tiene, por ningún lado tiene opción para poder hacer seguimiento. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que todos estos cambios que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno, cuál es su intención? La intención es satisfacer la satisfacción del ciudadano, satisfacer al ciudadano en el servicio que está solicitando, brindárselo de la mejor manera en el menor tiempo posible. O sea, esa es todo lo que se refiere al gobierno digital. Eso es todo el objetivo que tiene, satisfacción del ciudadano. Existen, también eso lo pueden encontrar en internet o tratar de buscar. Existen 2 manuales en la cual sería bueno que lo leeran porque son interesantes. Yo tuve la oportunidad de leerlos, en la cual uno de ellos es un manual que te indica paso por paso cómo debe ser la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública. La finalidad es mejorar esa atención. Es bastante interesante. El otro manual es el manual para la implementación de la norma técnica para la gestión de la calidad de servicio en el sector público. Es un poquito más, como el mismo nombre le dice, más técnico. Pero el manual para mejorar la atención a la ciudadanía es mucho más práctico. Les recomiendo que traten de buscarlos y leerlos. Hasta ahora nosotros sabemos que como canales de atención para cualquier tipo de servicio encontramos estos 4 tipos: el presencial, canal de atención presencial, el telefónico, el virtual y el itinerante. El presencial va a llegar un momento en que tal vez se deje de lado, no al 100%, porque siempre va a haber personas que no van a tener mucho acceso a lo que es los procesos digitales. Entonces alguien por ahí va, o por algún otro trámite va a tener que llegar, pero el virtual es el que se está proyectando el gobierno, y no solo el peruano, sino todos los gobiernos del mundo se están proyectando a lo que es 100% servicio virtual. El servicio telefónico también se va a seguir usando porque es un servicio que no es físico, no es cara a cara, lo hacen vía un teléfono, o sea, una línea telefónica. Y el servicio itinerante, que lo aplican algunas instituciones, entre ellas está Salud, ¿sí? Salud, SUNAT me parece que también, que hace ciertas campañas periódicas en las cuales sale a ciertos lugares o en ciertos locales, atienden a personas que necesiten hacer alguna consulta o solicitar alguna información. Esos son los 4 tipos de canales de atención que existen.
Ahora, el Archivo General de la Nación también ha dictado su normativa en lo que respecta al trámite documentario. La guía de recomendación que da el Archivo General de la Nación se refiere a lo que es la manipulación de documentos frente al COVID. Sabe muy bien de que, como les dije al inicio, el contacto del virus en los papeles está o dura entre 3 a 5 días de vida del virus. Entonces, la Archivo General de la Nación, por ejemplo, indica cómo debe ser el proceso para poder poner en cuarentena esos documentos, porque se ponen en cuarentena, o se han estado poniendo en cuarentena. Inclusive, si no recuerdo mal, creo que lo han estado poniendo por un lapso de entre 10 a 15 días. O sea, después de ese lapso recién. Porque no puede o no se podía coger un documento que se había entregado y que tal vez estaba con el contagio y mezclarlo con el resto de documentos en el archivo. Entonces, primero, esos documentos recepcionados entraban a cuarentena. Después del plazo, recién ya podía juntarse al resto de documentos. También la norma, la guía de recomendación de la AGN, del Archivo General de la Nación, nos indica que el virus en el soporte físico, soporte papel, está hasta 5 días, máximo 9 días, indican ellos. Y nos indica toda una forma de aislamiento del documento que haya sido consultado. Como les repito, entrar a cuarentena, etc. Inclusive, algunas instituciones lo hacían acá, cuando recepcionaban un documento les echaban alcohol. Claro está que en la parte de atrás del documento, donde no estaba en la escritura, porque le echaban la escritura, le corrían la tinta. En la parte de atrás le echaban alcohol. Pero eso no era tan práctico. Más práctico era el aislar los documentos recepcionados. ¿Qué es lo que debe solicitar al usuario una mesa de parte virtual? En esas entidades de las que hablamos inicialmente que no tienen plataforma. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues debe solicitar al usuario un formato que lo junte en PDF, que esté foliado en la parte superior derecha. O sea, según la administración pública, cualquier expediente que ingresa se debe foliar hoja por hoja en la parte superior derecha. Algunos indican de adelante hacia atrás, otros indican de atrás hacia adelante. O sea, en otras palabras, son 5 hojas. Algunos dicen, bueno, empiece 1, 2, 3, 4, 5. Otros dicen, no, empieza así, la última 1, la penúltima 2, la antepenúltima 3, etc. Hasta llegar a la primera. Y esa pues será el número 5, número 6, dependiendo de la cantidad de hojas que tenga disponible. ¿Qué otro requisito solicita al usuario la mesa de parte virtual? Los nombres y apellidos del usuario, el número de celular o un teléfono fijo para poder comunicarse con ellos. Y asimismo también debe solicitar la autorización de notificación por correo electrónico mediante un formato para poderles notificar, valga la redundancia, al usuario. Ahí, en el momento que te presentas el expediente, ahí te indica a veces un cuadradito en la cual junto ahí la frase que dice autorizo ser notificado por el correo electrónico que brinda. Pero tiene que solicitar, o sea, la entidad tiene que solicitar la autorización de notificación por correo electrónico. Algunos preguntaban a veces, antes de que terminara la pandemia, decían, bueno, ya hemos hecho trámites virtuales y cuando se vuelva a la normalidad, ¿habrá que presentar los documentos en físico que tenemos, presentarlos nuevamente? La respuesta es no. O sea, se llegó a la conclusión de que no. ¿Por qué? Porque aparte, a pesar de que se han estado trabajando con copia, pero la misma situación
la misma normativa de esos momentos de la pandemia autorizaba el uso de copias. Entonces, indirectamente les estaba dando el valor legal, el valor jurídico necesario. Lo que sí, les vuelvo a repetir, debe existir el cargo de recepción mediante el correo. Y este cargo debe entrar al sistema de gestión documental. O sea, si yo recepcioné, o sea, yo estoy trabajando en esa parte virtual, recepciono, tengo que emitir un comprobante de recepción y también archivar ese comprobante. También lo tengo que archivar. Y al usuario se le envía también por correo, el cargo de recepción se le envía por correo electrónico. El sistema de trámite documentario. ¿Qué es el sistema de trámite documentario? Es el sistema que está diseñado para llevar registro, control y seguimiento de todos los documentos que registren, emitan o deriven a las diversas oficinas, jefaturas o áreas de la institución. O sea, todo trámite de documentación que suceda dentro de la organización, dentro de la institución, debe llevar un registro control. ¿Mediante qué? Mediante un sistema que se le llama sistema de trámite documentario. O sea, todo debe estar registrado, todo debe estar controlado y todo debe ser, se le puede hacer seguimiento. En una institución, una organización, los documentos pueden ser, o los orígenes del documento pueden ser de dos tipos. Pueden ser documentos de origen interno, pueden ser documentos de origen externo. Los de origen interno, como el nombre lo dice, son los que se generan en el interior de la institución, dentro de las mismas áreas, pero dentro de la institución. Por ejemplo, los memorandos, las cartas, son documentos internos. El documento externo es todo lo que ingresa por la unidad de recepción, ya sea el área de trámite, la mesa parte, como se le llama. O sea, todo lo que llega a la institución, de fuera de ella, todos esos documentos son documentos externos. ¿Cuál es el beneficio del trámite documentario digital? Una, mejorar el flujo de información y comunicación, ponerlo a disposición de los usuarios de la sede central, de las oficinas anexas, o sea, que no quede en un solo sitio, que tengan los autorizados que tengan acceso a esa información. Asimismo, cumple con la política de transparencia en cuanto a publicación de información oportuna. Otro beneficio es el acceso rápido a la información, que facilite la administración de documentos, ya sea su distribución, su control, el flujo, los roles de seguridad, el mantenimiento, y que establezca una colaboración eficiente. Un tercer beneficio es la administración controlada por los mismos usuarios responsables, adquiriendo suficiencia organizacional para mantener esta solución operativa. O sea, todo esto nos va a conllevar a que, aparte de brindarle un mejor servicio al usuario, el usuario tenga mayor acceso a la información. El sistema de trámite documentario se puede, en general, se puede considerar como que está formado por 4 módulos. Un módulo de seguridad, el módulo de mantenimiento, el módulo de trámites y el módulo de reportes. Vamos a ver qué consiste cada uno. El de seguridad. En él interviene la forma como se quiere dar acceso y control a los distintos tipos de usuarios que utilizan el sistema. En otras palabras, es quien el módulo de seguridad es el que autoriza si una persona puede tener acceso o no puede tener acceso. El sistema de trámite documentario permitirá básicamente registrar usuarios. Eso lo hace la entidad mediante el sistema. O sea, registra quiénes están autorizados para poder tener acceso a la información. Y les asigna, o sea, los asigna como responsables de esa información. A su vez, el sistema en este módulo
nos permite registrar los roles que estarán determinados por un perfil relacionado a los distintos tipos de acciones que puede haber en el sistema. En ello podemos ver, por ejemplo, en el sistema, qué es lo que podemos hacer: gestionar usuarios, registrar trámites, derivar trámites, gestionar reportes, gestionar proveídos, gestionar roles, asignar los responsables de cada área, ver el seguimiento de cada trámite. Entonces, todas estas acciones se combinan entre sí y forman un perfil. Este perfil se relaciona con un rol. El sistema autoriza, según este rol, autoriza a un usuario para que pueda utilizar los datos. Entonces el sistema es el que permite asignar los usuarios al manejo de los datos. El módulo de mantenimiento. El sistema permite registrar a los trabajadores de la institución, registrar los tipos de documentos que se generan en la institución, crear las distintas áreas de la organización, asignar los trabajadores a cada área, asignar un responsable en cada área creada. Y también nos permite registrar cargos. O sea, eso nos debe permitir el sistema de trámite documentario. O sea, poder manejar, mediante ese sistema, poder manejar todo lo que se refiere a la organización y administración de la institución. El módulo de trámites, que es la parte más importante de nuestro sistema, consiste en el registro, derivación y finalización del documento. Finalizar es cuando ya el documento o el servicio solicitado ha sido atendido. El sistema permite iniciar un trámite, permite registrarlo, derivarlo al área correspondiente o a las áreas correspondientes que tienen que solucionar y dar por finalizado el documento una vez que ya obtiene la respuesta al usuario. Tenemos que tener siempre en cuenta que cada una de estas operaciones, tramitar, registrar, derivarlo, etc., todas tienen que irse registrando en una hoja de ruta. ¿Para qué? Para que pueda ser consultado más adelante, para que el usuario final, al momento que ingresa a ver cómo está el estado de su trámite, pueda saber en dónde está, quién lo tiene. ¿Por qué? Porque esta hoja de ruta te va indicando el camino que va recorriendo el documento o el trámite, le va a indicar la hoja de ruta. El último módulo es el de reportes. El sistema de trámite documentario nos debe permitir tener un resumen de la manipulación e interpretación de los datos que se generen dentro de ese sistema. Por ejemplo, podemos tener un reporte de documentos por estado, o sea, saber cuántos documentos o cuántos expedientes se han registrado, cuántos están en proceso, cuántos han sido anulados, cuántos han finalizado, o sea, han sido atendidos. También podemos saber cuál es la productividad por cada área registrada en el sistema. También debemos o nos permite saber cuál es el reporte proveídos. Y como le decía al inicio, el correo electrónico, o sea, el tener un correo electrónico no da esta opción. No nos da esta opción. Veamos primero qué cosa es documento. Sabemos que todos hablamos de documento, conocemos lo que es documentos, pero poco sabemos que documento, la palabra documento proviene del latín documentum, que es un derivado del verbo docere, que significaba o significa enseñar, instruir. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el documento tal como nosotros lo conocemos con enseñar? Es que, ¿qué sucede? Que con el tiempo se evolucionó la palabra a medida que ha pasado el tiempo y ahora se le da un significado de evidencia, de testimonio. En otras palabras, prácticamente se le ha dado una característica de modo probatorio. El documento es un modo probatorio. El diccionario de terminología archivística del Consejo Internacional de Archivos se refiere como documento a la combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta. O sea, ya con el diccionario de terminología archivística del Consejo Internacional de Archivos,
ya no solo le da el sentido de modo probatorio del documento, sino también ya le da un sentido de medio de consulta. ¿Qué es lo que es el uso, el concepto que tenemos ahora del documento? Lo podemos usar como constancia de algo, de alguna acción, o sea, como un medio probatorio, o lo podemos usar como un medio de consulta, o sea, que nos brinda una información que requerimos. Hay algunos tipos de documentos. Por ejemplo, tenemos los documentos textuales, que son los que transmiten información de forma escrita, llámese los manuscritos, los impresos, los listados, los inventarios. Pero también hay documentos no textuales, que están dados en otro tipo de soportes diferentes al papel, y que están hechos para verse, para oírse, para manipularse. Tenemos los documentos gráficos, que es información que se representa, a veces por formas, por colores, llámese mapas, planos, dibujos. Tenemos los documentos en imágenes, que pueden ser fotografías, diapositivas, películas, etc. Y tenemos los documentos audiovisuales, que son los que, aparte de transmitir transformación a través de imágenes, también lo hacen mediante sonido, llámese los videos, los discos, las películas, etc. Y finalmente, que es lo que más se va imponiendo actualmente, son los documentos legibles por máquina. Un USB, están comprendidos en un USB, un CD, un disco duro, etc. O sea, esos son en general, son los tipos de documentos que existen. Pero toda documentación tiene ciertas características. Tiene características internas, tiene características externas. Las características internas son las que se relacionan con sus elementos lingüísticos e intelectuales. Por ejemplo, la autoría, el origen, la fecha, el contenido. ¿Qué es la autoría? La autoría, o el autor, es el agente que produce el documento. O sea, en este caso, es la entidad productora, la institución productora. Puede ser pública, puede ser privada. En el origen es el objetivo que tiene el documento. Puede ser informativo o puede ser de consulta. En lo que se refiere a datos de producción, incluye lo que es la fecha en que se está emitiendo, y el lugar, el sitio o el área de donde se está emitiendo el dato de producción. Y tenemos también los elementos intelectuales, que es el tema en sí, el asunto y en qué lenguaje. O sea, esas son las características internas de un documento. Pero también tenemos características externas, que tienen relación con los elementos materiales y los elementos gráficos. Son las que se observan así, a simple vista. O sea, ves un documento y ya lo primero que ves es de las características externas, sin necesidad de leerlo. Ves la forma en cómo está su contenido, sus párrafos, su esquema de presentación, etc. Son las características externas. ¿Y cuáles son estas características externas? Tenemos el formato, tenemos de naturaleza, tenemos características de soporte, y tenemos los elementos generales. Veamos cada uno de ellos. El formato es la manera como se une la información y el soporte. Puede ser, lo conocemos, puede ser formato digital, formato texto, formato físico, formato sonoro, con la grabación. Lo que es naturaleza es la manera como se transmite el mensaje. Puede ser en texto, puede ser mediante gráficos, puede ser audiovisual, tipo video, puede ser informática, por ejemplo, datos, en forma de un Excel, datos. Asimismo, lo que es soporte, o sea, la característica de soporte, es la manera como se une la información y el soporte. O sea, puede ser papel, puede ser documento de plástico, puede ser documento magnético, puede ser documentos ópticos. Son características externas. Y tenemos también los elementos generales, es la manera en que se transmite el mensaje. Puede ser original o copia. El documento puede ser en original o en copia. La copia inclusive puede ser simple, puede ser copia certificada o puede ser copia pedateada, que ya eso nosotros sabemos de qué trata. Siempre tenemos que recordar que
Un conjunto de datos nos da una información. Cuando tenemos el conjunto de información, obtenemos un documento. Y cuando tenemos un conjunto de documentos, estamos formando un archivo. Por lo tanto, debemos manejar bien los archivos. ¿Por qué? Porque los archivos son el resultado del proceso de la gestión documentaria. Si no manejamos bien los documentos, tengan la seguridad que los archivos están mal elaborados. Los archivos es el proceso final más importante de la gestión documentaria. En nuestra gestión o en la gestión de cualquier institución tenemos dos tipos de documentos: los documentos de archivo y los documentos de apoyo. ¿A qué le llamamos documentos de archivo? Es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y formal. Ese es el significado que da al documento archivo el diccionario de terminología archivista. O sea, que según este diccionario, un documento archivo, para ser un documento archivo, debe ser emitido en un acto o un hecho que lo realiza una persona o una entidad, o sea, puede ser una persona jurídica, pública o privada, con unas ciertas características de tipo material y de tipo formal. Estamos hablando de archivos. El documento de archivo se distingue de cualquier otro tipo de documentos en sentido genérico por su origen, o sea, por su nacimiento. Los documentos archivísticos son registros de información enmarcados por dos cimientos naturales: la institución que lo produce, o sea, la gente que lo produce, que lo crea como resultado de unas actividades que tiene atribuidas o reconocidas, o sea que se tiene unas funciones definidas y según esas funciones definidas emite un documento archivístico. Entonces es una de las bases de los documentos archivísticos. La segunda es la función o actividad que lo determina, independientemente del soporte, que sea papel, físico, plástico, etc. O sea, es la función, o sea, ¿por qué ha sido emitido ese documento? Los documentos de apoyo no son menos importantes. Todas las instituciones lo producen y todas las instituciones reciben documentos que se les denomina documentos de apoyo a la gestión, o también le llaman documentos de apoyo informativo. No son documentos de archivo, pero sí se conservan en oficinas. ¿Por qué? Porque son útiles para resolver ciertos asuntos, para ciertos temas diarios. Tal como su nombre lo indica, son documentos que ayudan a la resolución de la tramitación de asuntos diarios, asuntos cotidianos. Algunos de ellos son copias de reglamentaciones, otros son duplicados de ejemplares de boletines oficiales, folletería, etc. Esos son los documentos de apoyo. Por su carácter y función, los documentos de apoyo nunca deben remitirse al archivo. ¿Por qué? Porque no son documentos de archivo. Ya son documentos anexos, pero anexos que van a servir como orientación para el trámite que vas a hacer. Como decía anteriormente, son boletines, manuales, etc. Considerando las definiciones vistas hasta ahora, se hace evidente que los documentos de archivo y los documentos de apoyo son dos tipos de documentación diferentes. Y como son diferentes, se les da diferente tratamiento. ¿Cuáles son las características del documento archivo? Tenemos génesis, o sea, su origen, tenemos exclusividad, la interrelación, la unicidad, la integridad y el carácter seriado. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? La génesis, que cada documento archivo surge de un proceso natural como resultado de la actividad de personas e instituciones, que viene a ser prácticamente el concepto que hemos dado de un documento archivo. O sea, surge del proceso natural como resultado de la actividad de una persona o institución. La otra característica, la exclusividad, que se refiere al formato. El contenido de cada documento es único,
Así se trata del mismo tipo documental, que todos sean facturas, etcétera, pero por ejemplo la fecha, el valor o los ítems son distintos en cada factura, dentro de una misma serie. No podemos tener dos facturas repetidas, porque entonces sería la misma. Entonces serían dos documentos, sería la misma factura. La característica de interrelación. Tenemos que tener en cuenta que piezas aisladas, documentos sueltos, no tienen sentido o valor archivístico, no son expedientes. Para que sean expedientes deben tener una relación entre ellos. Sabemos, por ejemplo, si vas a formar un expediente de una persona X, ¿qué vas a anexar? Vas a anexar su copia de DNI, vas a anexar a lo mejor la carta que él ha presentado, etc. Pero si tú tienes, y eso ya te forma un archivo. Pero si tú tienes, por ejemplo, el DNI suelto, no es un archivo, eso no es un archivo, es un documento, pero no es un archivo. Otra característica es la unicidad. ¿Con qué finalidad? Para evitar la multiplicidad del documento. Hemos dicho anteriormente, cada documento de archivo es único, no se produce en serie, es el mismo tipo de documento en varios ejemplares, ¿no? Es único, cada documento es diferente en sí. Otra característica es la integridad. Cada documento debe mantener sus caracteres internos y externos íntegros para conservar sus valores. La integridad de un documento de archivo hace referencia a su carácter completo e inalterable. O sea, no puede haber un documento en el cual se haya alterado un dato, porque eso ya está penado. El documento tiene que ser íntegro 100%. Así como se presentó, así debe continuar. Otra característica es su carácter seriado. Los documentos se producen uno a uno, los documentos de archivo, uno a uno. Y con el paso del tiempo constituyen series. O sea, hay una serie, pero cada uno tiene su propia numeración. Asimismo, en archivos podemos definir que hay 3 niveles en sí. ¿A qué le llamamos nivel de archivos? Son las jerarquías, las categorías de archivos que hay en una organización o entidad. En casi todas, por no decir todas las instituciones o organizaciones, existen estos niveles de archivos, estos 3 niveles. Se puede relacionar con el número de áreas de la entidad, se puede relacionar con el número de unidades orgánicas, el número de puestos, la cantidad de procesos que tiene la organización, ya sea procesos, macroprocesos, subprocesos, procedimientos, actividades, tareas, lo que sea. Pero básicamente hay 3 niveles de archivo. El primer nivel es el archivo de gestión, que es lo que comprende toda la documentación que es consultada constantemente. Tu consulta se inicia para dar respuesta o solución a los trámites iniciados. O sea, como que dices, es la documentación que está, como se dice, cerca de la mano. Se está a mano esa documentación. Ese es el archivo de gestión. Está cerca para poderlo de forma fácil, rápida, y porque se está consultando continuamente, cotidianamente, entonces se mantiene ahí archivado, pero hay en ese tipo de archivo que le llamamos archivo de gestión. Pero también existe el archivo central, en el cual se agrupan los documentos que son transferidos de los archivos de gestión de cada órgano, de cada área. Llega un momento en que esos documentos de archivo de gestión los transfieren al archivo central. ¿Por qué? Porque llega el momento en que esos documentos ya no tienen consulta tan frecuente, pero que siguen teniendo vigencia y que pueden ser consultados o son consultados por algunos órganos o unidades orgánicas y a veces por el propio ciudadano. Pueden ser contratos, licitaciones, etc. Puede ser, por ejemplo, un contrato del año 2018. Entonces ya no está vigente, pero se archiva en el archivo central. ¿Por qué? Porque puede llegar Contraloría y solicita el documento que corresponde. Entonces tiene que estar archivado en el archivo central. Y también hay lo que se llama como tercer nivel el archivo histórico, que es el archivo al cual se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente por su importancia. Ya casi en el archivo histórico casi no se consultan esos documentos, pero se tienen guardados porque son importantes, porque en algún momento
se va a poder necesitar consultarlos. Asimismo, los documentos tienen un ciclo de vida. Según el Archivo General de la Nación, el ciclo de vida de los documentos son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos, desde que se producen hasta, o sea, de producción o recepción también, incluíamos la recepción porque hay instituciones que no producen el documento, pero sí lo reciben, lo recepcionan para poder hacer un trámite efectivo. Desde ese inicio hasta su disposición final. O sea, ese es el ciclo de vida del documento. ¿Qué tiempo se le da de vida del documento? Depende de varias consideraciones. El tiempo, o sea, su temporalidad, su validez, su veracidad. Generalmente lo que se toma en cuenta es la temporalidad, o sea, el tiempo en que se va a usar. El ciclo de vida del documento se constituye por etapas. En una institución pública grande, por ejemplo, se puede entender que hay documentos que se requieren ser revisados constantemente por varios años. Entonces su ciclo de vida de esos documentos va a ser más amplio que en otra institución más pequeña, ¿no? Entonces depende de la institución, o sea, de eso, del tiempo de vida lo define la institución pública y depende de la actividad y del tamaño de esa institución. Como le decía anteriormente, hay documentos que no se producen, o sea que la institución no produce, pero sí los recibe. Entonces, igual consideramos el ciclo de vida desde el momento en que lo recepcionó hasta el momento en que se finaliza. Aquí tenemos resumido lo que es la etapa del ciclo de vida de los documentos. Hay una primera etapa que es la documentación activa, o sea, que está en el archivo de gestión, ya lo hemos dicho. La segunda etapa que es la documentación semiactiva, o sea, ya no tiene tanta consulta tan cotidianamente. Esos documentos están en el archivo central. Y la tercera etapa que es la documentación inactiva, que casi ya se le archiva ya para tener constancia de que sucedió, pero casi ya no se consulta. Y eso se encuentra en el archivo histórico. Veamos cómo es en el archivo de gestión. En esta etapa los documentos se producen y usan para la gestión cotidiana de los organismos. Tienen utilidad inmediata para atención a los trámites. O sea, los documentos que se consultan, los utilizan en el día a día. Tienen alto valor administrativo, alto valor legal y alto valor fiscal. Por ejemplo, el contrato laboral de un empleado que todavía está en la empresa. Ese no lo podemos mandar al archivo central ni tampoco mandarlo menos que al archivo histórico. Debemos tenerlo en el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo vamos a consultar y tiene que el empleado todavía está activo. La segunda etapa, que le llamamos el archivo central, es la información que se utiliza solo como referencia o como información, pero que por precaución se conserva por el valor legal o fiscal que tiene. Como le decía, por ejemplo, contratos, licitaciones, en el caso del sector público. Tenemos la tercera etapa que corresponde al archivo histórico, en la cual la función principal para la que fue creado el documento ya no está activa. Entonces, se denomina inactiva, función inactiva. Entonces se envía ese documento al archivo histórico. Cuando el documento ya llega a esta etapa del archivo histórico, se le da otro tipo de función. Más que todo se le da un aspecto investigativo, social, cultural. O sea, ya como el mismo nombre lo dice, histórico, de historia, entonces ya es para consultar en algún momento lo que sucedió en tal fecha, pero ya no tiene mucho valor administrativo para la entidad. Resumiendo, tenemos los tres tipos de archivos: el archivo de gestión, que es la recepción de los documentos para el trámite; el archivo central, que son las series procesadas o en trámite; y el archivo histórico, que es los documentos que ya tienen conservación permanente. Estábamos hablando al inicio sobre lo que es el gobierno digital. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es un organismo de cooperación internacional que está compuesto por 37 estados. No recuerdo mal, uno de los últimos estados que se ha integrado es Colombia. Perú aún estamos esperando. Su objetivo de este organismo es coordinar
todo lo que es políticas económicas y sociales de sus integrantes. Según la OCDE, el gobierno digital es el uso de las tecnologías digitales como parte integrante de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor. El gobierno digital es el uso de las tecnologías digitales. ¿Con qué intención? Para darle valor, para facilitar, para brindar el mejor servicio al usuario. Ese es el gobierno digital. Buscamos, con el gobierno digital, se busca formular y proponer políticas nacionales, sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de gobierno digital, con la finalidad de acercar el Estado al ciudadano, o sea, brindar el mejor servicio. Ahora, según la presidencia del Consejo de Ministros en el Perú, ¿qué es gobierno digital? Lo define como el uso integral de la tecnología en las entidades públicas para lograr un Estado digital transparente, eficiente, seguro, productivo y cercano a nuestros ciudadanos, parecido a lo que hablaba la OCDE. Pero a pesar que el gobierno, hasta el momento, los gobiernos han hecho lo posible por tratar de poner en práctica esto, como les repito, hay instituciones que están, que se les hace difícil poder implementar esto. La Secretaría de Gobierno Digital que existe, la PCM lo tiene a cargo, la SGDI, viene impulsando el proceso de transformación digital en las entidades de la administración pública, con la intención de plasmar un gobierno digital para generar valor público, para impactar en la mejora de la atención de los ciudadanos y la persona en general. ¿Qué es lo que se busca? O sea, mejorar la atención de los ciudadanos, facilitarle, hacerlo en el menor tiempo posible. Se está impulsando, o sea, se está haciendo, pero algunos no obedecen, no hacen caso, o sea, se lo están ignorando algunas instituciones. ¿En qué se estructura este plan de gobierno digital? Identificar el enfoque estratégico de la entidad, definir la situación actual del gobierno digital en la entidad, definir los objetivos del gobierno digital y elaborar el portafolio de proyectos de gobierno digital. Asimismo, gestionar riesgos, elaborar el programa de gestión digital y supervisar la implementación de este programa. O sea, de eso debe encargarse lo que es el gobierno digital. En el modelo de gestión documental existe este proceso. Tenemos un documento electrónico que le demanda información, que ingresa por recepción. Recepción manda a archivo el cargo y una copia de esa solicitud y envía también, en este caso, a emisión, que es el área encargada o área a la que corresponde dar la respuesta adecuada. Y esa área, una vez que da la respuesta, también tiene que enviarlo al archivo y remitirlo al despacho. El despacho es la persona, el área que va a dar la respuesta al usuario. Entonces, también hacerlo mediante un documento electrónico, o sea, entregar la demanda de información atendida mediante un documento electrónico. Esto es lo que se busca con el modelo de gestión documental. El gobierno digital, o sea, el servicio electrónico. Vemos ahí recepción, emisión, despacho y archivo. ¿En qué consiste? Recepción es que a través de sistemas o aplicaciones de gestión documental, en caso de ser documentos en soporte papel, deben ser digitalizados. Se hace uso de equipos de captura de imágenes, procedimientos informáticos apropiados conforme a lo que ordena la normatividad. Se establece asimismo un criterio y horario de atención para la recepción de documentos, ya sea en soporte papel o electrónico, según la política de la empresa. O sea, a eso se encarga, o a eso llamamos, o tiene las funciones el área de recepción. Asimismo, debe considerar las actividades de revisión y verificación de documentos recibidos al interior de la entidad y aquellos que se intercambian con otras entidades. O sea, debe llevar ese control. Considerar las actividades de derivación de los documentos a las áreas respectivas. Enviarlo, remitirlo al área que debe dar la respuesta o encargarse de dar la respuesta respectiva. Y también definir las herramientas informáticas a utilizar, considerando excepciones
que impiden la normal recepción del documento por parte de los responsables de esta actividad. La función o el área de emisión, preferentemente se debe generar los documentos en formato electrónico con firma digital. Eso es lo que se está buscando. O sea, todos los formatos sean electrónicos y que tengan firma digital que les da el valor legal jurídico correspondiente. Asimismo, los documentos deben ser emitidos en el momento que se lleva a cabo la actividad o en el tiempo oportuno, según los plazos que tenga establecido la institución. La emisión también debe establecer los formatos aplicables para los tipos de documentos que gestiona la entidad conforme a la tipología documental especificada en el proceso de archivo. Ahora todo trámite tiene un formato a llenar. Se debe considerar, la emisión debe considerar las excepciones que impidan la normal emisión del documento por parte de los responsables de la actividad. Debe considerar excepciones. El área de despacho considera excepciones que impidan el normal despacho de los documentos por parte de las personas responsables de la actividad. Asimismo, ejerce un adecuado control de los documentos despachados, ya sea manualmente o de forma automática, que permiten verificar su recepción. Establecen las actividades que permitan garantizar que los documentos en soporte, papel o electrónico, lleguen a su destino. Y el área de archivo cumple e implementa los procesos archivísticos. Establece los lineamientos para la valoración de los documentos conforme a las normas del Sistema Nacional de Archivos. Se implementan medidas para conservación de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, tanto para los que han nacido electrónicamente o para los que son de soporte papel. De eso se encarga el área de archivos. El sistema de gestión documental está compuesto por varios sistemas: gestión documental, gestión de contenido, gestión de información, gestión de conocimiento, gestión de archivos, gestión de calidad. Hay un proceso de digitalización con valor legal, que es un proceso tecnológico que permite convertir un documento físico en formato papel, o sea, físico en papel o en formato papel, en una imagen digital. ¿Para qué? Para facilitar su accesibilidad y a la vez para preservarlo de agentes que puedan poner en riesgo su integridad. Ustedes saben que en formato papel, pues, la humedad y ciertos factores, a veces factores meteorológicos, factores físicos, factores ambientales, afectan el formato. Sabemos que el 11 de octubre del 91 se dio el decreto legislativo 681, que trata sobre la aplicación de la tecnología avanzada en archivos. El 26 de junio del 92 se dio el reglamento del decreto legislativo 681, el anterior, y el 31 de mayo del 96 el decreto legislativo 827, que ampliaba al sector público los alcances del decreto legislativo 681, con la finalidad de modernizar la administración pública. Miren, desde el año 91 se está tratando de implementar todo esto de trámite documentario y gestión de archivos, y aún no lo logramos terminar. Ahora, ¿por qué deberíamos digitalizar? Para eliminar el extravío de los documentos. Es más fácil en físico que se extravío. Asimismo, la digitalización permite acceso rápido y fácil a la información. Es mucho más rápido coger un celular, una laptop, o sea, tiene un acceso rápido y fácil. Permite almacenar información en múltiples formatos electrónicos. Controla el acceso a la información, o sea, da autorización o al acceso, o sea, indica quién puede tomar esa información o quién no debe tomar. Y mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos, mucho más rápido, estar buscando que en físico archivos que a veces están empolvados, a coger y ingresar al sistema electrónico. Asimismo, permite simultaneidad de usuarios en el mismo documento. El mismo documento pueden estar viendo varios usuarios en diferentes máquinas, en diferentes dispositivos. Protege la información, agiliza el servicio a los ciudadanos, es mucho más rápido. Y esa es la principal ventaja de tener el gobierno digital: mejorar y agilizar el servicio al ciudadano. La digitalización permite fácil distribución de documentos, ya sea vía internet o vía intranet.
Protege los documentos contra la acción de agentes externos y deterioro de los mismos. Ya les he dicho, agentes físicos, agentes térmicos, agentes ambientales que dañan el formato papel. La digitalización es una herramienta muy útil dentro de un sistema de gestión documental. O sea, sí o sí debe darse la digitalización. Para esto es necesario realizar un estudio previo que nos permita saber qué queremos digitalizar, o sea, los tipos de documentos que tenemos, sus tamaños, etc. ¿Cómo lo vamos a digitalizar? La resolución, el formato, la calidad, etc. ¿Y para qué lo vamos a digitalizar? Para hacer el acceso más rápido, el archivo, o sea, el archivado menos costoso, etc. Hay muchos factores. Tenemos aquí una equivalencia entre lo que es físico y digital. La firma digital tiene el mismo valor que la firma manuscrita. La microforma, en este caso, equivale a lo que es el documento papel. El microarchivo, que equivale a lo que es el archivo físico. El domicilio electrónico, que es el mismo que lo que se indicaba como domicilio virtual. La notificación electrónica, que antes hacía notificación en papel. El cargo electrónico, que antes hacía con un cargo con sello, que se llamaban recibido, etc. Y los fedatarios informáticos, que también van a reemplazar a los notarios en este caso. Tenemos más o menos el ciclo, cómo es el documentario, se recepciona la documentación, se prepara, se escanea los documentos, o sea, se digitalizan, se escanean los documentos que se han presentado, se vuelve a apuntar, se le agregan imágenes, tabla, lo que fuere, se le hace un control de calidad, si está todo bien redactado, todo bien presentado, si es que esos escaneados han salido bien, si no se vuelven a escanear, etc. Y al final se entrega la documentación. Ese es más o menos el recorrido que se hace en el trámite. La recepción, ya sabemos que es recepción y cotejo de la documentación, la identificación de la persona que lo está presentando, el expurgo, o sea, viendo ver si hay alguna cosa que tenga que cambiarse, etc. Y la foliación, o sea, la numeración del expediente. La preparación de documentos en esta fase es fundamentalmente dos tareas. Una, limpiar los documentos de elementos externos, quitar grapas, clics, desdoblar si están doblados, etc. Y la otra tarea es separar los documentos por lotes. ¿Para qué? Para procesarlos más fácilmente. ¿Qué criterios se utilizan para separar los documentos? Puede ser por su tamaño y forma. El proceso de digitalización es el escaneo de los documentos. Ya sabemos, se mete al escáner, se supervisa que la entrada de documentos se haga de forma correcta, se revisa la calidad con la que salen las imágenes que se procesan y se finaliza el proceso. Ese es el proceso de digitalización, algo que en realidad es bastante sencillo. Las imágenes se pueden tratar por medio de software especializados que nos permiten visualizar las imágenes ya digitalizadas para comprobar si están nítidas. Los parámetros que se utilizan son formato, color, y si es página doble cara o cara sencilla, cara simple. La grabación de las imágenes, el dispositivo de grabación se elige según el uso posterior que se le va a dar a esas imágenes, según la frecuencia con la que se vayan a consultar, según el volumen de los documentos que se van a escanear, el peso de los mismos también influye bastante, y si el tipo de acceso que se desea obtener, si es online o offline. Generalmente el dispositivo que más se utiliza para grabación de imágenes son los CD-ROM, los DVD, las cintas magnéticas. Asimismo debemos considerar las características del ambiente para los archivos. Tenemos que ver la selección de ambiente, el material metálico, las consideraciones del ambiente, la ventilación, la temperatura. En el ambiente tenemos que ver que los documentos o el archivo no esté aislado, esté protegido contra el fuego, contra el agua, contra el ruido, que no haya humos, las vibraciones que a veces afectan también, y el control de accesos.
En lo que es característica de seguridad tenemos los cableados, ya sea eléctricos, de datos, la protección de puesta a tierra, va a ser que se quema el ordenador, se quema el disco y se borra toda la información. ¿Y dónde debe estar ubicado el microarchivo? Debe ser el sitio más adecuado del edificio. No se sugiere que no se sitúe en plantas altas para evitar la acción directa del sol. Y generalmente se recomienda que sea en la primera planta del edificio. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para conservar las microformas, los archivos? Como les decía, los factores climáticos, humedad, temperatura y luz solar, el polvo, la contaminación, el fuego, los factores biológicos y las instalaciones que sean, especialmente las eléctricas, que sean seguras, y las de seguridad, pues que haya su camarita para ver, puede ser que entre alguien y robe la información. Acá les dejo unos datos de nivel de humedad adecuado, como una información adicional. Por ejemplo, en el caso de fotografía blanco y negro, qué temperatura, qué humedad debe tener, si es caso de que vas a archivar fotografía color o microformas. Bueno, hasta el momento no sé si habrá alguna consulta. De mi parte era un resumen, como ven, bastante simplificado de lo que viene a ser gestión documentaria y trámite documentario. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades. Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.